La abundancia de artrópodos modula las respuestas de las comunidades de aves a la urbanización. Los autores son Aymara Planillo, Stephanie Kramer, Sasha Bulkos, Pierre Graff, Moritz von der Lippe y Victoria Ratchuk. Nuestros resultados destacan el papel clave de las interacciones de las especies tróficas en la composición de la comunidad de vida silvestre bajo perturbación antropogénica. La abundancia de artrópodos fue la principal variable que impulsó la respuesta de la comunidad de las aves a lo largo del gradiente de la urbanización y moduló el efecto de la perturbación antropogénica en la abundancia de especies de aves. De ahí la composición de la comunidad de aves. Esto es un hallazgo novedoso, ya que la mayoría de los estudios todavía se centran en las variables ambientales y descuidan las interacciones bióticas. Como patrón general, tanto la abundancia total de aves como la riqueza de especies fue mayor en áreas de baja perturbación y disminuyó hacia áreas más urbanizadas. Un aumento de la abundancia de artrópodos incrementó la abundancia de aves en áreas de baja a moderada perturbación, pero tuvo poca influencia sobre las especies que habitan las áreas más urbanizadas. Esta variable también fue el factor más importante que explica que la abundancia de aves variara a lo largo del gradiente de urbanización. Aunque algunas especies tienen dietas que dependen principalmente de plantas o semillas, los invertebrados son un recurso importante durante la temporada de reproducción para muchas aves. Por lo tanto, la abundancia de artrópodos representa un recurso clave que permite que la diversidad de aves aumente en las zonas menos urbanizadas. Por encima de ciertos umbrales de perturbación, nuestros resultados muestran que solo unas pocas especies de aves pueden tolerar la perturbación antropogénica y la abundancia general de la comunidad de aves disminuye claramente. Un metaestudio sobre patrones de biodiversidad urbana no mostró una tendencia general clara de la abundancia de aves en respuesta a la urbanización, al igual que tendencias tanto negativas como positivas se detectaron en una cantidad similar de estudios. Nuestros resultados demuestran que no considerar explícitamente a las presas disponibles puede resultar en diferentes relaciones de abundancia de aves con la curva de urbanización. Además, nuestros análisis de los rasgos de las especies mostraron que la perturbación antropogénica afectó negativamente a las especies que se alimentan de invertebrados y especies migratorias parciales, como lo corroboraron los anteriores estudios, aunque no se encontró una respuesta clara para las especies totalmente migratorias. Identificamos tres grupos de aves con respecto a las respuestas al gradiente de urbanización. Creemos que nuestros grupos 1, 2 y 3, aves de áreas urbanas, boscosas y naturales, se asemejan y apoyan la clasificación de especies de vida silvestre en explotadores urbanos, adaptadores urbanos y evitadores urbanos, respectivamente. La especie urbana o explotadores urbanos persistió en alta abundancia bajo altos niveles de perturbación. Estas especies, de acuerdo con otros estudios, son de tamaño pequeño a mediano, tienen principalmente dietas carroñeras u omnívoras y son especies residentes, especies que en nuestro conjunto de datos fueron clasificadas como carroñeras y pertenecen principalmente a especies generalistas y oportunistas, y por lo tanto se espera que se adapten fácilmente a las condiciones urbanas debido al comportamiento audaz y la capacidad de beneficiarse de recursos antropogénicos. Curiosamente, este patrón es paralelo al identificado para mamíferos, donde los mesocarnívoros más oportunistas pueden colonizar las áreas urbanas. El grupo 2, especies de bosques o adaptadores urbanos, impulsó el patrón de composición de la comunidad en la ciudad. Aunque el grupo 2 no consiste de las especies más extendidas o abundantes, las especies de este grupo eran relativamente abundantes, 2.32 individuos por kilómetro, ampliamente distribuidas y tuvieron fuertes respuestas al gradiente de urbanización. Estas especies pueden hacer frente a las perturbaciones humanas, al menos hasta cierto punto, siempre que se cumplan sus requisitos de hábitat. Nuestro estudio se llevó a cabo en Berlín, que se caracteriza por una gran abundancia de árboles, incluidos grandes parques y rezagos de bosques en el centro de la ciudad. Sin embargo, todas las áreas abiertas en el centro están fuertemente utilizadas por los seres humanos. En este contexto, solo las especies de aves relacionadas con los árboles que pueden encontrar ramas o agujeros lo suficientemente altos para evitar directos contactos con los humanos podrían prosperar en las zonas urbanas. El grupo 3, grupo de la naturaleza, que consiste en evasores urbanos, fue formado principalmente por especies asociadas con hábitats abiertos como la alondra, aunque algunas de estas especies tal vez podrían aumentar en su abundancia en áreas perturbadas.
Los hábitats abiertos en un contexto urbano generalmente están expuestos al contacto indirecto con humanos y mascotas, datos no publicados que podrían alejar a las especies de aves de áreas más pobladas. ¿Cuál es tu respuesta? Eh, bueno, para empezar y como para unir un poco con lo que veníamos hablando, también estos textos están codificados de unas maneras bien particulares, ¿no? Es como presencia antropomórfica y es como, claro, también si liberamos esta información, eh, estamos suponiendo que todo el mundo va a poder leer ciertos términos, ¿no? Entonces, están codificados de unas maneras bien particulares, perdón, mm, que yo creo que ya hacen parte como de esos códigos implícitos de los académicos, ¿no? Como tener que poner en palabras rimbombantes lo que tengo, lo que sé, y eso a veces también lo hace difícil, lo pone en un punto de difícil acceso, eh, más allá de si lo puedo descargar o no, ¿no? Eh, y nada, en cuanto al contenido de la información que me lees, eh, no es una sorpresa, ¿no? No, no es una sorpresa y qué horrible que no sea una sorpresa. O sea, como que ya sabemos que la forma en que los humanos hemos ido llevando adelante nuestras ciudades y nuestras vidas en esas ciudades, obviamente afectan a todo lo que nos rodea, a los otros animales que no somos nosotros, a las otras formas de vida. Entonces, pero por otro lado me preocupa un montón que yo tenga tan adentro esa idea, ¿no? Como, ay, es que los humanos somos lo peor. No sé, es una cosa que también me ha dado un poco vueltas en la cabeza. O cuando dicen como, el verdadero virus somos los humanos. Y es como, Mm, no, o sea, necesitamos salir como de ese círculo en donde ya el humano es malo y fin, y somos un virus, o somos malos, o somos dañinos. Y como, no, pues no necesariamente tiene que ser así o no debería ser así. Eh, y si es cierto que hay cosas que nosotros necesitamos o que hemos adoptado dentro de nuestras vidas, van a tener un impacto, podría ser una cosa más mediada que una cosa agresiva, pero no sé cómo podríamos llegar a ese punto. No sé cómo podríamos llegar al punto en que podamos convivir con pájaros de todas las especies porque les permitimos alimentarse de semillas, pero también de bichitos, y porque en nuestras ciudades hay casas y hay árboles, y esos árboles son las casas de las aves. No sé muy bien cómo podríamos llegar a ese punto, pero sí me tiene un poco pensativa ese cuento como, ay, es que los humanos somos malos y el virus es la sociedad y el los humanos y el hombre toca lo que daña. Sí, es como una realidad que tenemos ahí, pero me conflictúa mucho que esa afirmación sea tan plana o que se haga la afirmación y ya, ¿no? Entonces, eso es.